muchos que han pasado, muchos de ellos que pasaron aquí por nuestra iglesia, algunos hace mucho tiempo que no los vemos, otros hace poco tiempo, y invité una cantidad de personas que yo sé que no están caminando con Dios, y una de las cosas que puse en la invitación es cómo está su agenda, está el Señor en su agenda para mañana, por el día de hoy. Porque como la gente anda muy ocupada, hay que ver cómo está su agenda, si tiene un sentido para el Señor, ¿no? Y no tuve ni una sola respuesta, ni una sola respuesta. Y eso a mí me indica la decadencia espiritual, ¿no? Lo básico se está cayendo y estamos viviendo días de corazones congelados. Ustedes saben que hay un texto en la Biblia que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que vivimos hoy día, de corazones congelados. Hace como un mes y medio en este mismo púlpito, yo advertía sobre la llegada del invierno y les pedí que por favor cuidaran que no se enfríe el alma. No sé si recuerdan de esa reunión. Pero eso es lo que se ve y lo que vemos y hablamos con otros pastores y predicadores y dicen en todos lados está sucediendo lo mismo, pero eso no nos debe producir ninguna alegría a nosotros, ¿no? Ahí en las calles dicen mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Porque nosotros no porque a otros le vayan mal y estén mal en su relación con Dios, nosotros vamos a decir, bueno, pero a todos nos pasa, hay que ponerse bien con Dios, hermano. Y pensando en estas cosas, yo estaba desempolvando, no un mensaje, pero sí el tema que prediqué hace 20 años atrás, en la provincia de Jujuy, la provincia de Tucumán, la provincia de Córdoba. Yo prediqué un mensaje aquí en provincia de Buenos Aires, también prediqué ese mensaje, que se llamaba Un pueblo desenfrenado. Y aquellos días había una gran manifestación de apostasía, de desconcierto en el mundo. Entrábamos a un nuevo siglo, mucha gente hablaba del final del mundo y aún en las iglesias y todo aquello. Y era un descontrol por todos lados. Entonces yo empecé a levantar mi voz en muchas conferencias, hablando de este tema, que como les dije, lo desenvolvé y lo voy a hablar con ustedes, porque estamos viviendo días de un pueblo desenfrenado. Y vamos a ver de qué se trata esto aquí en Éxodo, el capítulo 32. Dice la palabra de Dios, verso 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido,
entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora esta es la situación. Moisés había subido al monte para estar con Dios. Moisés había estado 40 días en la presencia de Dios. A cierta distancia de él le acompañaba Josué, hijo de Nun. Y al regresar con las tablas, con los 10 mandamientos escritos, se encuentran con el pueblo en medio de una gritería. Y en la conversación entre Moisés y Josué dice: escucho gritos de guerra. Y el otro dice: no, yo oigo voces de cantar. Era tanto el escándalo que había que no se sabía si se estaba peleando una batalla o si se estaba cantando. Y cuando llegan encuentran al pueblo volcado a la idolatría. Se habían hecho un becerro de oro y ahí estaban adorando ese becerro, y con todo el ritual que implica adorar a un ídolo. En los tiempos de la Biblia se nos describe, y en los días de hoy se repiten: donde hay adoración a un ídolo, siempre hay un demonio escondido. Cuando Pablo advirtió a la iglesia de Corinto, diciendo sobre aquellos que sacrificaban a los ídolos, a los demonios sacrifican, le dice Pablo. Y siempre donde hay un culto de idolatría, va a encontrar música estruendosa, danzas, alcohol y sexo. Eso se repite a través de toda la historia hasta nuestros días. No es la ceremonia religiosa nomás que usted ve ahí o la que le muestran, es todo lo que sucede detrás. Porque esa actividad por los siglos le ha dado grandes resultados al diablo. Si usted lee, por ejemplo, en 1 Corintios 10, cuando recuerda este día que les he leído, dice que el pueblo se levantó a beber y a jugar. Y luego la Biblia repite esa palabra jugar, y eso se refiere a una actividad sexual. Y así encontró Moisés, el predicador del desierto, el pastor del desierto, como lo designa la Biblia. A ese pueblo le faltó predicación y se desenfrenó. Al pueblo le faltó el predicador y se descontroló. Y esa historia se repite, y aún esta iglesia está en ese riesgo, porque el día que no esté el predicador, yo no sé qué va a pasar. Así es, pastor. Yo no sé qué va a pasar. Por eso es sabio. La Biblia lo enseña y la historia lo demuestra. Nunca hay que dejar que la doctrina descanse en una persona, porque esa persona se muere, se enferma, se va. ¿Y quién sigue? Usted puede revisar la historia de las grandes denominaciones cristianas, y murieron sus líderes, y hoy esos nombres andan en cualquier cosa. Andan en cualquier cosa. Hace unos días queríamos ir al Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación comenzó con un hombre que se llamaba William Booth. Y él habló con algunas personas, y unos tocaban la trompeta y trombones y los tambores y todo, y salían por las calles haciendo ruido, y el hombre predicaba la palabra de Dios y ganaba almas y produjo un avivamiento en Inglaterra, y eso después fue a los Estados Unidos. Y aquel predicador que causó un impacto tremendo en su generación, del cual el mismo Carlos Spurgeon habló maravillas de él. Sacó a los borrachos de las calles con el mensaje del Evangelio, hizo una transformación, un impacto social. Y hoy le conocemos más por las ventas
de cosas usadas que por lo que hacen en las calles, porque ni sabemos nada de lo que hacen, porque ya no lo hacen. A modo de ejemplo, cuando mueren los líderes, el pueblo se desenfrena. Y esto es lo que estaba pasando aquí, y esto es bien triste. Ahí en ese capítulo 32 y en el versículo 6, quiero que mire ahí por favor. Éxodo 32, verso 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa es la palabra que se usa como jugar en Corintios y en otros pasajes. Ahí está todo un carnaval de pecado. Ahí estaba el ídolo, el becerro. Ahí estaba la música estruendosa que descontrolaba, que los incitaba al baile, a la danza. Y ahí estaba el alcohol, porque no estaban bebiendo agua todos ahí. Se levantaron a beber y luego que estaban descontrolados pasaron a la inmoralidad. Se levantaron a jugar. Y esto terminó en tragedia. Esto es una de las fiestas, no es la única. Hay muchas fiestas en la Biblia que terminan en tragedia. Esta terminó por lo menos con 3.000 muertos. 3.000 en un ratito, nada más. Porque yo les leí hasta el texto que dice: y los levitas respondieron a Moisés cuando preguntó: ¿quién está con Jehová? Que venga conmigo. Y se levantaron los levitas, los otros no. Y ahí nomás Moisés dice: cada uno vaya y termine con su hermano. Y si usted sigue leyendo ahí, dice: 3.000 murieron aquel día. Ese es el resultado del pueblo descontrolado. Y este hecho de la historia yo lo traslado a la vida de la iglesia. Y hoy, hermano, hay un tendal de muertos espirituales en las congregaciones. De gente que como estos comen, ríen, danzan, pero no tienen vida espiritual. Como dice la Biblia, están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la gran mortandad que hay en las iglesias de hoy. Y nosotros estamos bajo esa amenaza de que la muerte se apodere de nuestras almas. Es decir, que no tengamos vida espiritual. No tenemos ánimo, no tenemos fuerza ni para decir un amén. Así es, pastor. Y eso sucede cuando un pueblo está desenfrenado. Le importa más otras cosas que decir gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted escucha acá en nuestro culto? Gloria a Dios, aleluya, alabado sea. No se escucha. Y a veces eso es el resultado de un pueblo desenfrenado. ¿Qué significa esta palabra, desenfrenado? Desenfrenado habla de algo que está fuera de control. Desenfrenado es algo que se fue de los límites, se desbordó. Desenfrenado, mis hermanos, es algo que se hace sin moderación, sin control. Y lo que esta gente hacía fuera de los límites de la Biblia, sin moderación, sin control, sin freno alguno, era la práctica del pecado. Y nadie era capaz de levantar la voz porque todos estaban pecando. Aún Aarón, el hermano de Moisés, a quien Dios lo llamó junto con Moisés para llevar el mensaje del cielo al pueblo, el predicador era Moisés. Recuerdan que él era tartamudo y le puso a Dios como excusa: no puedo hacer ese ministerio de predicar, soy tartamudo. Y Dios le dijo: yo levanté a tu hermano Aarón, yo hablo contigo, tú dile a Aarón y Aarón le va a predicar al pueblo. Era el instructor. Así es, pastor. Y ahora el texto que hemos leído dice que el pueblo dejó de lado a Dios y se volcó al ídolo, el becerro de oro. Dice: porque Aarón lo permitió. Es decir, que la causa de ese pecado, hermano, era la parte permisiva de Aarón. Y hoy los púlpitos y las congregaciones se llenaron de predicadores y de pastores que son como Aarón, le permiten todo a su pueblo, a su gente. Toda clase de pecado. Eso habla de un liderazgo frágil. Habla de un liderazgo que ha perdido la reverencia por Dios, el respeto por Dios. Así es, nos pastor. demuestra
paran en los púlpitos a hablar tonterías y no enseñan la palabra de Dios, se paran en los púlpitos a hablar de sus logros personales y ya no hablan de Cristo. Cristo está como olvidado en las iglesias, porque hay un pueblo desenfrenado, un pueblo desenfrenado, como en el antiguo sistema romano. El pueblo de Dios hoy se entretiene con pan y circo. Dele música ruidosa, dele show, dele espectáculos, dele diversión, dele comida. Y entonces ellos ahí están. Pero predíquenle la palabra de Dios, invítenle a un culto de oración. Y todos empiezan a mostrar su brillo por su ausencia. Así es, pastor. Porque cuando eso sucede, es porque hay un pueblo desenfrenado. Una vez prediqué un mensaje de esto, no como lo estoy haciendo hoy, lo prediqué con mucha vehemencia. Y al regresar a la casa, en el auto, mi esposa me dijo, ese mensaje estuvo bueno. Ese mensaje, todas las palabras, todo estuvo muy bueno. Dice, pero qué lástima que me predicaste a los que no necesitaban ese mensaje. Porque los que necesitaban ese mensaje eran los que no habían venido a la reunión. ¿No? Pero nosotros hoy estamos predicando esto porque tenemos que estar en alerta. Porque aquellos que están desenfrenados pueden arrastrarnos para sus vidas. Así es, pastor. Pueden tentarnos. Así es. Y quizás no con palabras, quizás lo van a hacer con su conducta. Y usted empieza, y este no viene a la reunión, y aquel no hace nada, y aquel está en el mundo, y aquel vi su publicación en las redes que anduvo en tal y tal lugar, en tal feria, en tal festival, tal cosa. Y usted empieza a ser tentado a vivir como ellos. Así es. Y pasa a la fila de ser un pueblo. Dios está esperando que estemos firmes en la fe. Dios está esperando que estemos caminando a paso firme con Él. Dios está esperando el ver nuestra alma crecer, nuestra vida espiritual fortalecerse. Dios está esperando ver en nosotros que estamos produciendo frutos para la gloria de su nombre. Dios está esperando ver en nosotros corazones agradecidos por la salvación que tenemos. Amén, pastor. Amén. No quiero ser un cristiano de acción, un cristiano activo. No quiero ser parte de un pueblo desenfrenado. Mire aquí el versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios, hermanos, Éxodo 32, 27. Y Él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres, pero como 3,000 hombres. Aquella fiesta terminó en tragedia. El becerro de oro que estaban adorando y cantándole no les trajo bendición, les trajo maldición. El becerro de oro que estaban cantándole y adorando les trajo muerte, no les trajo vida. Todo terminó en tragedia. Y lo que a nosotros nos corresponde preguntarnos, a cada uno de nosotros, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida hoy, en este nuevo mes de julio, ¿nos está trayendo bendición? ¿Lo que estamos haciendo nosotros es un proyecto de vida o es un proyecto de muerte? ¿Lo que estamos haciendo nosotros nos traerá vida abundante o nos traerá ruina? ¿Va a terminar en bendición este mes o va a terminar en tragedia? Cada uno de nosotros tenemos esa respuesta. Todo depende si queremos ser fieles a Dios o si queremos ser parte de un pueblo desenfrenado. Aquí está, sin control. Ahora, mire, hermano, esto, ¿por qué estoy hablando? Porque esto hace escuela. El ser un pueblo desenfrenado no es el título de un mensaje. Ser parte de un pueblo
Desenfrenados es una escuela que cada vez tiene más estudiantes, más adeptos, más seguidores. Observe lo que hizo Aarón con el pueblo. Los complació. Es lo que vemos hoy. Los predicadores tratan de agradar más a los hombres que a Dios. Así es. A los predicadores les gusta que les alaben y que los pongan en alto. Y a los predicadores les gusta disfrutar de la miel, de la fama de los hombres. Pero su trabajo no es aprobado por Dios. Pero por otro lado, esos predicadores, los de ayer como Aarón, los de hoy, están produciendo un pueblo desenfrenado. Y siempre esto termina en tragedia. Quiero que me acompañe un momento al libro de Levítico. Al libro de Levítico, después de Éxodo, viene Levítico. Y en el capítulo 10, versículos 1 y 2, Levítico, el capítulo 10, y los versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el mismo que hizo el becerro, los hijos de él, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tremendo, ¿no? Hermanos, estos eran los hijos de Aarón, uno de los dos líderes de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Estos eran los sobrinos de Moisés. Y estos aprendieron a ser parte del pueblo desenfrenado de su papá. Si su papá fue el que estuvo de acuerdo en ese engaño de fabricar el ídolo, y fue su papá que le mintió al pueblo diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El predicador les mintió. Todos sabemos que Israel salió por el brazo fuerte de Jehová. Pero Aarón le dijo al pueblo, mirando al becerro: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿De dónde aprendieron el sistema falso de culto? Nadab y Abiú, hijo de Aarón, de papá. De papá lo aprendieron. Y ahora entraron, hermanos, en la casa de Dios. Y ellos, hermanos, entraron a ofrecer fuego extraño. Puse énfasis en la lectura, en la expresión que dice cosas que Dios no mandó. ¿Sabes cuántas cosas hoy se ven en las iglesias que Dios no mandó? Tantas cosas, hermanos. Desde algunas que parecen como inofensivas y agradables, aplausos para Jesucristo. Nunca la Biblia pide eso, que se le aplaude a Jesucristo. Pero la gente dice: esto debe ser bueno, y todos lo hacen, y los predicadores lo ponen eufórico a los miembros y ahí aplauden. ¿De qué sirve que usted le aplaude al Señor si usted no anda caminando bien con el Señor en su vida? ¿Cuántos de esos que le aplauden con buena intención, digamos, cuántos de ellos andan bien con el Señor, en comunión con Él? ¿Cuántos de ellos están ganando alma? ¿Cuántos de esos danzarines que andan en las iglesias hoy doblan sus rodillas en la semana para hablar con Dios? ¿Cuántos de esos danzarines eufóricos que levantan las manos y cierran los ojos y lloran, cuántos de esos salen a ganar almas para Cristo? Fuego extraño, cosa que Dios nunca pidió. Eso es un llamado de atención, que la casa de Dios es un ambiente santo y cada uno de los hermanos debe cuidar la santidad. Amén. La casa de Dios no es un lugar para dar rienda suelta al pecado. No es el lugar para andar saltando, caminando por las paredes, pisando demonios y tantas cosas raras que hoy oímos y vemos también. No es para andar jugando al fútbol ni todas esas clases de gente que anda ahí aullando
y de pronto les entra el espíritu de la risa y ríen y se tiran. Eso todo es payasada. Son doctrinas aprendidas en el circo de Satanás. Eso no viene de la Biblia. Así es, pastor. Eso es fuego extraño. Y las versiones modernas de la Biblia, que se supone que estamos frente a una palabra santa, y hoy hay tantas versiones aguadas que no representan la verdadera palabra de Dios. Hoy la Biblia se ha vuelto un objeto comercial, un objeto de negocio. La gente no busca la verdadera palabra de Dios, y los que promueven ciertas Biblias es para hacer negocios. Qué bueno que aquí regalamos la Biblia en este lugar. No hacemos negocios con eso. Porque eso sucede donde hay un pueblo desenfrenado. Un pueblo desenfrenado. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Hermano, lo que estoy queriendo decir en ese punto, que seamos cuidadosos y no pasemos los límites de la Biblia. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba los linderos antiguos. Amén. No podemos pasar los límites que Dios nos marcó. Amén, pastor. Porque cuando entramos a pasar esos límites nos volvemos parte de un pueblo desenfrenado. Ya vimos cómo termina. Pero esto no es todo. Yo le voy a resumir esa idea. Después, si usted quiere, en su casa lo lee en detalle en Hebreos 3, del verso 7 en adelante. Dios dice ahí, comienza diciendo en Hebreos 3:7, dice: si oyeres hoy la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el día de la provocación. El pueblo de Israel ofendió a Dios en el desierto, cuestionó a Dios en el desierto, no escucharon la voz de Dios. Lo mismo sucede en los cultos de nuestros días. La gente no escucha la voz de Dios. Así es, pastor. Queda más impresionado a veces por el predicador que por las palabras de Dios. Miren lo más que estamos. Les impacta más la presencia del hombre que el mensaje de la palabra de Dios. Miren dónde hemos caído. Sí, pastor. Pero el resultado de ayer y de hoy, dice ahí Hebreos capítulo 3, que Dios estaba disgustado con su pueblo. Es la palabra que usa. Dice: me disgusté, no un día, ni dos, ni un mes, ni dos. Dice, durante 40 años, dice ahí Hebreos 3. Dios estuvo disgustado con su pueblo por lo que hacían, pueblo desenfrenado. Y cuando usted lea hasta el versículo 20 va a encontrar dos veces esta expresión. Dice: los que quedaron postrados en el desierto. De 3 millones y algo más, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron 40 años después a la tierra prometida, la tierra que Dios les dio, que fluía leche y miel. ¿Sabe cuántos de los que salieron de Egipto, de esos 3 millones y algo, cuántos llegaron a la tierra prometida? En Bolivia le dirían 200. 2 nada más entraron. Usted dice, ¿cómo puede ser? Uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. Amén. Son los únicos 2 que salieron de Egipto, liderados por Moisés, que lograron entrar en la tierra. ¿Y quiénes eran todos los otros? Los que nacieron durante esos 40 años en el desierto. Amén. Ellos entraron. Los que salieron no lo lograron. Ni aún el mismo Moisés, que alcanzó a ver con sus ojos la tierra que Dios le prometió. Eso está escrito en Deuteronomio el capítulo 34. Dios le llevó a un monte que se llama Nebo y le mostró toda la tierra. De esto te hablé en Egipto hace 40 años. Esto es lo que te prometí a vos y a tu pueblo. Ahí está todo eso, pero tú no entrarás porque Moisés también le desobedeció a Dios. Y no entró, murió. Así es, pastor. Ahí. Aún Moisés, hermano, desobedeció a Dios. Cuánto más atentos y alertas debemos estar nosotros. Amén, pastor. Que la Biblia dice que Moisés era amigo de Dios. Así es. Pero el amigo falló. ¿Y nosotros cuánto que fallamos, hermano? Por eso es necesario hablar de esto y corregir nuestra vida, corregir nuestro rumbo. Porque un pueblo desenfrenado habla de un pueblo sin dirección, sin rumbo. Andan por la vida al tuntum.
lo que sale cada día. Así es. No tenemos planeación, no programamos nuestro día, nos levantamos, nos despertamos y hacemos lo primero que nos viene en gana. Ayer estuve predicando aquí sobre el Salmo 5, verso 3, de mañana oirás mi voz, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Dice el salmista. Pero nosotros pasa la mañana de un día, del lunes, del martes, y nunca nos presentamos delante de Dios. Hermanos, un pueblo desenfrenado. ¿Saben cuál es el resultado de este pueblo desenfrenado? En el Nuevo Testamento, Pablo le escribió a Timoteo y él les habla de dos personas. Uno se llamaba Himeneo, el otro se llamaba Alejandro. Allí en Timoteo 1:19 Pablo está diciendo, dice, ellos naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, que esas eran personas que participaban de cultos cristianos, pero naufragaron en cuanto a la fe, perdieron el rumbo en su vida y se volvieron portadores de doctrinas falsas, y con esas doctrinas falsas estaban contaminando las congregaciones. Y el apóstol Pablo levanta su voz de advertencia y diga, tengan cuidado con Himeneo y Alejandro. Y en un momento de la vida, Himeneo lo perdió de vista a Alejandro y consiguió otro socio maligno que se llamaba Fileto. Por eso cuando usted lee la Biblia va a ver de Himeneo y Alejandro. Y después habla de Himeneo y Fileto. Y dice Pablo sobre ellos, naufragaron en cuanto a la fe. Una embarcación en el mar que pierde su brújula, pierde su rumbo. Algunos antiguos dicen que sabían cómo guiarse por las estrellas, pero una herramienta fundamental en la navegación es la brújula. Ella es la que le indica el rumbo correcto en que debe llevar la embarcación. Pero Pablo habla de esta gente que perdió su brújula y naufragaron en cuanto a la fe. Andaban allí, hermanos, a la deriva, sin rumbo, y en esa pérdida del rumbo estaban afectando a otros y animando a otros a andar sin rumbo. Una de las cosas que se oye desde hace algunos años, no hay por qué ir a reunirse, yo puedo reunirme en mi casa, Dios está en mi casa. Amén. Pero esa es la mitad de la verdad. Es cierto que Dios puede estar en su casa, pero es cierto que la Biblia dice, no deje de congregarse como algunos quieren por costumbre. Amén. Es cierto que la Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio, dice Jesús. Dios está en su casa, pero Dios nos manda a congregar. Así es. En la iglesia local, ahí tenemos que estar. Y cuando la gente pierde su brújula y se vuelve parte de un pueblo descontrolado, dice, yo me quedo en casa. Hermanos, descubrimos algo los últimos 2 años y medio, pero cómo sufrimos con eso del Zoom. Y nos veíamos, ¿se acuerdan las caritas? Algunos no querían mostrar la lagaña y ponían ahí su nombre y no aparecía ni la carita, nada, ¿no? Así es, pastor. Y nos reuníamos así, por Zoom, y otro más, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y nos reuníamos ahí, nos mirábamos. Pero esa no es la clase de comunión que Dios estableció. Como ya en la antigüedad decía el Salmo 133, cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. Amén. No con un aparato de por medio llamado computadora, celular o lo que sea, juntos. Amén. Siempre fue esa la idea de Dios, que su pueblo esté junto. Pero aquí estamos frente a un pueblo desordenado. Quiero que lea un pasaje ahí en Jeremías, el capítulo 3. Quiero tomar una palabra de ahí. Jeremías, el capítulo 3, versículo 25. Hay una palabra que quiero usar de ese texto. Jeremías, el capítulo 3 y versículo 25. Mire cómo comienza diciendo el texto.
Dice, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Desde años nuestros padres pecaron, nosotros repetimos la historia. Y el grave pecado que hemos cometido es que no hemos escuchado la voz de Jehová. Dios nos habló muchas veces, Dios nos llamó muchas veces, Dios nos exhortó, Dios nos conmovió en el corazón con su palabra. Amén. Pero no atesoramos eso, no lo quisimos escuchar. Amén. Todo fue una emoción pasajera. Y dice el texto al comienzo, dice, habla aquí de confusión. Hermano José, mire una escalera, por favor. Allá, la escalera. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, dice, yacemos en nuestra confusión. Un pueblo desenfrenado está confundido, tienen el becerro de oro, un animal, y piensan que están alabando a Dios y piensan que fue el Dios que los libertó de Egipto. Están en un estado de confusión, no entendieron la palabra. Cuando Jesús, hermano, murió y resucitó al tercer día, compartió 40 días con los apóstoles y ya llegaba el día en que él tenía que volver hacia su Padre y sentarse a la diestra para interceder como nuestro abogado. Y usted lee ahí en Hechos capítulo 1, y los apóstoles que vivieron 3 años y medio con él, escuchándolo todos los días, aprendiendo doctrina, le preguntan a Jesús, Señor, ¿instalarás el reino en este tiempo? Y uno dice, ¿cómo van a preguntar eso? Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Murió en la cruz, resucitó para comprar con su sangre preciosa un pueblo que se llama iglesia. Y los otros, después de 3 años y medio, vas a establecer tu reino aquí. No aprendieron nada. Y a veces nosotros estamos así, hermano. Así es, pastor. Pasamos tiempo en la iglesia y no aprendemos nada. Amén. No aprendemos nada. Y entonces, como no aprendemos, nos volvemos parte de un pueblo desenfrenado. Dice aquí Jeremías, yacemos en nuestra confusión. Nos estamos muriendo lentamente en un estado de confusión. Y confundimos nuestro cristianismo con una religión. No, no somos una religión. Nosotros somos personas que fuimos compradas por la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Y eso nos permitió ser parte de lo que la Biblia le llama iglesia. La palabra iglesia, eclesía, el término original significa los llamados afuera. Eso quiere decir que cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos sacó fuera del mundo y nos hizo parte de la iglesia. Y ahora estamos aquí en el mundo representando el mensaje de la iglesia, que es el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Cristo nos salvó para que demos testimonio de su obra en la cruz. Eso es lo que llamamos el evangelio. Amén. El evangelio es lo que salva. El evangelio me saca del mundo, me saca del camino ancho de perdición, me hace miembro de la iglesia, me hace miembro de la familia de Dios. Cuando yo creí en Jesús como mi Salvador, paso a ser un heredero de la vida eterna. Amén. Pero la gente va a la iglesia y no entiende eso todavía. Así es, pastor. No entiende eso todavía. Dice, yo voy a la iglesia porque me siento bien. Nunca dice la Biblia que hay que ir a la iglesia para sentirse bien. Yo voy a la iglesia para dar testimonio de que mi Salvador vive. Amén. Por supuesto que cuando estoy bien con Él, me siento bien. Pero a veces la gente dice, quiero cantar esta alabanza que me gusta. Pero yo tengo que cantar para honrar al Señor, no para
para que me guste a mí la alabanza. La alabanza no es para mí, la alabanza es para el que murió en la cruz. Así es, pastor. Así es. Sí, vamos a la iglesia y estamos confundidos mucho tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Si quiere, léalo ahí, mire. Antes de Jeremías está Isaías, capítulo 5. Capítulo 5 de Isaías. Este pasaje que les voy a leer describe bastante la realidad de nuestros días, aún en las iglesias. Mire cómo dice Isaías 5, verso 20. Dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, esto es exactamente lo que dijo Jeremías también. Yacemos en nuestra confusión. Y hoy la gente en las iglesias está en un estado de confusión. A lo que es bueno le llaman malo. Cuando el predicador empieza a citar textos, dice: sí, sería mejor el mensaje, pero que use menos la Biblia. Pero si venimos a leer la Biblia en la casa de Dios. Amén, pastor. No venimos a escuchar un gurú. No venimos a escuchar un animador psicológico. Así es, pastor. Uno que alienta a través de las emociones. Venimos a la iglesia a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos hable. Yo diría, cuanto más textos hable el predicador, mejor, que él hable menos y que se exprese mejor Dios. Amén, pastor. Porque Dios siempre predica mejor que el predicador. Amén. Así es, pastor. Y entonces cuando usted va a eso, le dice: sí, pero se hace larga la reunión porque predican y hablan y explican la Biblia. Ah, pero a la hora de los cantos y de la batería y la guitarra eléctrica, ahí sí no les pasa nunca el tiempo, que no termine. Así es. Dice: ay, dice Isaías, de aquello que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén, pastor. Hace ya muchos años, como 20 ya, en una reunión en la provincia de Jujuy, exactamente en la ciudad de San Pedro, eso es 60 kilómetros de la capital de San Salvador. Hubo un culto allí de todo esto, de delirio y de batería y guitarras eléctricas y todo. La gente que estuvo ahí me vino a contar eso. Y entonces, después de 3 horas, hermano, dijo el predicador: ya estamos así casi 3 horas aquí alabando a Dios, hermano. Vamos a juntar la ofrenda y vamos a terminar la reunión pidiendo disculpas, que nos olvidamos de la palabra de Dios. Así dijo el predicador. Pero el otro domingo sí vamos a hablar de la palabra de Dios. Eso que escuché esa vez está pasando por todos lados. Reuniones donde no se predica la palabra de Dios, pero andan todos bien emocionados, todos bien de las piernas, bailando ahí, todas esas cosas. Así es, pastor. Dice Isaías: cuidado, esto produce dolor. Por eso dice: ay, ay, significa presencia de dolor. Amén. Dolor para aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo que a lo malo le llaman bueno. La gente está tan confundida. Parecen esos trasnochados, borrachos que se estuvieron toda una madrugada bebiendo y se despiertan tirados en una plaza, en una calle. ¿Y qué hora es? ¿Es de noche, de día? ¿Eso qué es? ¿La luna o el sol? ¿Qué es? No saben distinguir entre la luz y las tinieblas. Dice que han perdido aún el sabor porque no saben lo que es dulce y lo que es amargo. Eso sí que es estar en un estado de confusión, ¿no, hermano? Y esto es lo que pasa en las iglesias de hoy. Igual que el domingo anterior, les diré la misma cosa. Todo esto era la introducción del mensaje. Ahora vamos a... Amén, pastor. Amén. Pero igual que el domingo anterior, el mensaje va a ser más corto que la introducción. Porque hay aquí 4 cosas que yo quiero hablar, de los 4 resultados que trae ser parte de un pueblo desenfrenado. ¿Cuáles son? 4 resultados les quiero presentar en esta mañana. El primero de ellos, hermano, cuando el pueblo está desenfrenado, sin control, que pasó de los límites, perdió el rumbo. Cuando el pueblo está desenfrenado, hay escasez de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en un momento al primer libro de Samuel, capítulo 3.
El primer libro de Samuel, el capítulo 3. Muchos de ustedes, hermanos, son nuevos en la fe y necesitan aprender estas cosas. Amén, pastor. Pero estas cosas son necesarias aprenderlas una vez y para siempre. No hay que andar repitiéndolas. Trate de agarrar la onda de primera. Amén. Amén, pastor. Porque ya nos ha pasado en tantas congregaciones que pasan los años y hay que andar repitiendo las mismas cosas porque no agarran la onda. Pero ustedes son nuevos, porque quizás estas clases de enseñanza no van a escuchar. Yo tampoco enseñaba como estoy haciendo ahora. Antes estábamos en el púlpito y nos movíamos de aquí a allá y golpeábamos el púlpito y las manos y queríamos que la gente esté ahí. Un predicador viejo me dice: ¿qué pasa que estás atornillado detrás del púlpito? Ya no salís a caminar y no quitan a hacer ruido. Todo tiene su tiempo. Y nuestra iglesia tiene un tiempo. Somos una iglesia nueva. Recién estamos saliendo de los pañales. Por eso tengo paciencia para enseñar. No voy a andar gritando ni rompiendo el púlpito ni ninguna cosa de eso. Solo quiero enseñar lo que Dios dice. Amén, pastor. Dice aquí, dice que el pueblo estaba desenfrenado. Y una de las evidencias de un pueblo desenfrenado es cuando hay en las congregaciones escasez de la palabra de Dios. Observe aquí, Primera de Samuel, el capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué le sucedía? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esa palabra visión era porque el profeta que traía el mensaje de Dios al pueblo, a veces al profeta se le llamaba vidente, era el nombre que le daban. Y entonces dice aquí, no había visión con frecuencia. Es decir, que no llegaba el mensaje de Dios muy seguido, que no había quien lo expresara. Ahora, el líder más sobresaliente aquí, Samuel, era un muchachito que estaba dando los primeros pasos en el camino del Señor, hijo de una mujer extraordinaria que se llamaba Ana. Hágase un tiempito y en su casa lea todo el capítulo 1 y 2 y va a ver una mujer maravillosa y el llamado que tuvo Samuel al ministerio para ser un profeta de Dios. Pero ahí estaba él ministrando, haciendo sus primeros servicios a Dios, pero el líder nacional, el líder espiritual se llamaba Elí. Elí era el sacerdote, de modo que cuando la Biblia dice que no había mensaje de Dios con frecuencia, visión con frecuencia, predicación con frecuencia, el principal responsable de esa escasez de Biblia, de enseñanza acerca de Dios, caía sobre Elí. Elí es un hombre que en este libro de Samuel lo vemos ahí un día sentado junto a una columna. Otra vez dice la Biblia que estaba acostado y otra vez dice la Biblia que estaba sentado. Y ese fue el día de su muerte. Se cayó de la silla cuando recibió una noticia tremenda y se desnucó y murió. Pero así lo vemos a él, sentado, recostado y junto a una pared. Nunca lo vemos a él predicándole al pueblo y todo, era su misión. Pero la Biblia dice, escaseaba la palabra de Dios y todas las miradas las ponemos sobre Elí. Ahora, mire, hermano, este hombre Elí era un líder espiritual, por lo que vemos, bien flojo, que aún no tenía alimento espiritual ni para su familia. Observe eso, por favor, cómo iba a alimentar la nación espiritualmente con palabra de Dios y ni siquiera podía atender a su familia en la vida espiritual. Observe aquí, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Dice la palabra, pero Elí
era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire, sus hijos estaban desenfrenados, los hijos del predicador. Si él no podía alimentar espiritualmente a sus hijos, no podía guiar espiritualmente a sus hijos, ¿cómo iba a liderar toda una nación? Y si usted presta atención a la lectura, cuando él habla con sus hijos, le dice: ¿qué es esto que yo oigo de vuestros procederes? Ni siquiera él vio a sus hijos pecando. Y andaban de mujeres ahí en la puerta del templo, en la casa de Dios, ahí estaban en la puerta misma. Y él dice: yo no los vi, yo oigo, ¿qué es esto? Explíquenme. Un padre que no estaba controlando a sus hijos, estaban volcados al pecado. Y ahora mire, hermano, Elí estaba guiando un pueblo desenfrenado. Por eso escaseaba la palabra de Dios, porque este hombre no estaba metido en los asuntos espirituales, no estaba comprometido con la sana doctrina, no estaba poniendo en alto el mensaje de la palabra de Dios, no estaba exhortando al pueblo con la palabra de Dios. Él solamente, hermano, si usted lee ahí, se preocupaba por lo que había en la olla, se llamaba perol, y ponían el gancho y sacaban comida, carne para el sacerdote. Y él estaba más preocupado por comer cada día que por el alimento que tenía que darle al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, si usted andaba haciendo algo como los hijos de Elí, así, y cuando llegaba a la casa, la agarraba la mamá o el papá con una vara, ¿no? O como allá en Bolivia dicen una huasca, eso es de cuero, ¿no? Y venía y decía: y cuando usted iba a meter la primera palabra: mamá, ¿por qué me pegaste? Usted ya estaba medio muerto ahí. Y después dice: ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando yo era niño, 50 años atrás, las maestras nos daban duro en la cara, así. Así es, pastor. Hoy las meten presa a cadena perpetua, ¿no? Pero en mi tiempo nos educaron así, a los golpes. Así es, pastor. También hasta había algunos maestros, eso a mí no me tocó, pero yo sé que se hacía en mis días de escuela, le ponían las manos así con la regla de madera, le daban. Y usted iba a su casa y le decía a la mamá: mamá, la maestra me pegó, y pa, le daba a la mamá, porque algo habrá hecho la maestra. Así es, pastor. Hoy las madres salen con el cuchillo y van y atacan a las maestras y todo, ya sabemos de todas esas historias. Hermano, este hombre, Elí, era un hombre para estos tiempos, toleraba a todos de sus hijos. Así es, no los vigilaba, no les revisaba el celular, nada. Ellos hacían lo que querían. Venían los sábados a las 3, las 4 de la mañana, él ni se enteraba nada, él estaba en otra cosa. Sí. Y ahora, hermano, entendemos que escaseaba la palabra de Dios. Este hombre no tenía fuerza espiritual ni para guiar a su familia, ni para alimentar a su familia. Y ahora sus hijos eran parte de un pueblo desenfrenado. Los que adoraron al becerro de ese pueblo desenfrenado, 3000 murieron. Los que ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron. ¿Y qué piensa usted cómo terminaron los hijos de Elí? Acertó, véalo conmigo, aquí nomás. Capítulo 4 de Primera de Samuel, versículo 15. Primera de Samuel 4:15. Dice la Biblia: era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo:
Cuando uno entra a ser parte de un pueblo desenfrenado, primero viene la muerte espiritual. Cuando la gente pasa tiempo en eso, su vida se termina también. Que esa es la historia que vemos en la Biblia. Por eso decimos nosotros a la gente, no juegue con Dios. Fíjese bien lo que hace. Amén. Mida bien sus pasos delante del Señor. Hay un libro en la Biblia impactante, se llama Ageo. Era un profeta, no era el de los más conocidos, pero su mensaje era impactante. Y él, cuando habla a aquel pueblo que habían regresado del exilio, de la esclavitud, del cautiverio, y habían comenzado a levantar la casa de Dios, y al poco tiempo, dejando todo por la mitad, fueron al monte y cortaron madera y se hicieron casas artesonadas y todo de lujo para ellos, y se olvidaron de la casa de Dios. Amén. Y entonces Ageo levanta su voz y 3 veces le dice esto. Dice, meditad bien en vuestros caminos. Amén, pastor. 3 veces le dice, meditad bien en vuestros caminos. Y después ahí aparece esa frase maravillosa. Dice, porque todo lo que ustedes hacen se deposita en un saco roto. Así es. Y les dice esto. Escuchen. Le dice, trabajáis mucho y conseguís poco. Así es. Os abrigáis y no calentáis. Y dice, y su jornal, o sea, todo lo que ganaban, dice, lo depositan en un saco roto. No aprovechan nada. Así es, pastor. Hay que leerlo al profeta Ageo. Amén. Porque él también le predicó a un pueblo desenfrenado. Así es, pastor. Cuando el pueblo está desenfrenado, la palabra de Dios escasea. Segundo lugar, ahora vamos bien rapidito y terminamos. Son 4 cosas. El segundo resultado de ser parte de un pueblo desenfrenado, hermanos, es que la profecía, hermano, falta. La palabra profecía en la Biblia tiene que ver con predicación. La palabra profecía tiene que ver con el mensaje de Dios que venía por medio del profeta. Y cuando el pueblo está desenfrenado, la palabra de Dios comienza a faltar. Observe esto, Proverbios ahora. Proverbios, el capítulo 29, versículo 18. Proverbios, el capítulo 29, versículo 18. Todos los hermanos, varones principalmente, que tienen una responsabilidad en esta obra, deberían escribir en un papel Éxodo 32 y deberían escribir estos 4 puntos, no porque yo les estoy dando, sino porque la Biblia los dice. Amén. Que la palabra de Dios escasea cuando el pueblo está desenfrenado, la profecía falta cuando el pueblo está desenfrenado. Y 2 cosas más que le diré después. Dice aquí Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía, el pueblo, ¿qué hace? Se desenfrena. Se desenfrena. ¿Por qué hay tantos desórdenes en los cultos modernos? ¿Por qué hay tantos pecados? ¿Por qué hay muchos predicadores que aparecen en las noticias de la televisión como inmorales, como estafadores y todo eso? Porque no tienen límites para pecar, porque falta predicación bíblica. Amén, pastor. Cuando no hay profecía, no hay predicación, el pueblo se desenfrena. A veces, hermanos, algunos dicen, esa predicación me hizo sentir entre la espada y la pared. Esa estuvo buena la predicación entonces. Esa predicación fue una pedrada en el ojo. Esa estuvo buena también. Esa predicación me entró hasta el hueso. Esa estuvo buena también. Pero si usted dice, ay, me voy tan livianito, me voy tan bien, no estoy feliz, esa predicación no sirvió para nada. Porque la buena predicación, la de aquellos predicadores antiguos, nos confrontaban al pecado. Amén. Nos confrontaban con la intención de que en esa confrontación yo me diera cuenta de mis fallas con Dios. Amén. Yo me diera cuenta cómo estoy pisando en falso delante de Dios, y esa predicación me entró hasta el hueso y me ayudó a corregir mi camino. Amén, así es, pastor.
No es que me hizo, hermano, ay, salí tan livianito del culto. No, tiene que salir con una carga pesada que tiene que corregir, cambiar su vida, mejorar su vida delante de Dios. Amén, pastor. Hermanos, hay pecados que nosotros cargamos en nuestra vida y los queremos tapar con una curita cuando necesitamos cirugía mayor y extirpar ese cáncer que tenemos en nuestra alma. Amén. Tenemos un pecado, hermano, que nos destruye, nos aplasta, nos ha quitado el ánimo, nos ha robado la risa, el pecado. Y nosotros solamente mostramos satisfacción. Ay, salí tan contento de este culto. Yo tengo que salir con una carga porque Dios me habla y tengo que mejorar mi vida. No tengo que estar satisfecho por mi manera de vida. Siempre tengo que aspirar a mejorar, a ser mejor delante de Dios. Amén, pastor. Porque cuando soy mejor delante de Dios voy a hacer más bendición para la gente. Así es. Pero dice aquí el texto, sin profecía, el pueblo se desespera. Después, si usted recuerda el texto, o por lo menos va a recordar la sección, es el último versículo. ¿Cómo termina el libro de los jueces? Dice así, capítulo 21, verso 25. Escuche lo que dice. Dice, como en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que sucede en las iglesias de hoy. No hay rey, no hay quien marque el camino, no hay quien enseñe la doctrina, no hay quien les hable a los hermanos de cara a cara la palabra de Dios, la verdad de Dios. Los predicadores, para no ver descender la asistencia en los cultos o para no ver descender los ingresos a través de las ofrendas, le dicen a la gente lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Y parece ese último texto de los jueces. Como no había rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Y hoy en las iglesias, cada uno hace lo que bien le parece. Hace ya unos cuantos años, casi como 20 años. Y si usted un día busca ahí en el YouTube, va a escuchar esa prédica. Se llamaba Un ambiente estricto. Lo prediqué en una iglesia que estaba cumpliendo 50 años. Y me invitaron para que fuera el conferencista de esos días. Y uno de los mensajes fue ese, un ambiente estricto. Y recuerdo, y quizás lo voy a poner en este púlpito, por lo menos no todo el mensaje, pero el tema. Recuerdo que yo dije que el cielo es un ambiente estricto, porque Dios está en el cielo. Y cuando el diablo no quiso ajustarse al ambiente estricto, Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo fue expulsado con sus demonios del cielo. 1/3 de la creación angelical fue expulsada por el diablo. Todos ellos no estaban dispuestos a obedecer el ambiente estricto. Dios estaba en el cielo y allí el ambiente era estricto y el que no se manejaba con las reglas de Dios, afuera. Y ahí salió Satanás con sus secuaces. Y hermano, este lugar, la iglesia es un ambiente estricto. Amén. Y Dios está aquí en este lugar. Amén, pastor. Y las reglas son de Dios. Amén. Las reglas no son de los hombres. Los hombres estamos para obedecer. Así es, las reglas de Dios. Por eso en este ambiente estricto, al menos mientras yo esté aquí, acá no va a haber danza, ni baile, ni bebidas alcohólicas, ni humo de cigarro, ni de marihuana. Que ahora hay algunos que le están dando ahí, ¿no? Porque dicen que es medicinal. Y los pastores dicen, hay que darle, no sé cómo le dicen, una pitada, una pomada, no sé qué hay que... Pero de verdad les estoy hablando. Eso, estamos más a la moda. Tenemos el lenguaje de los chicos, de los jóvenes. Un momento, la casa de Dios es un ambiente estricto. Amén, pastor. No me llene de humo inmundo la casa de Dios. Hermanos, ya vamos a hablar de ese mensaje quizás. Pero el pueblo estaba desenfrenado porque le faltó profecía, hermano. Le faltó alguien que le predicara. Tercer razón, hermanos, por resultado por el cual el pueblo se desenfrena. Quiero que busque ahí en Oseas, capítulo 4.
Y vamos a ver que el pueblo se desenfrena porque le falta conocimiento. Amén. Trate de encontrar ahí, por favor, al profeta Oseas. Y después vamos a hablar un texto del profeta vecino de Oseas y terminamos ahí. Pero ahí en Oseas, capítulo 4, después de Jeremías, y viene ahí Isaías, Ezequiel, y después de Ezequiel, más adelante, usted va a encontrar allí al profeta Oseas, después del profeta Daniel. Bueno, si no lo encontró, solamente déme atención. Así dice Oseas 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Cuando usamos ese texto, los que pisan en falso dicen: pero eso está hablando de los sacerdotes, eso está fuera de contexto. Diga lo que quiera, pero déjeme decir esto. Ayer, hoy y mañana el pueblo de Dios será destruido si no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén, pastor. Por eso los predicadores hacen esas barbaridades en los cultos, hermano, y la gente le tolera esos horrores doctrinales que enseñan los predicadores. La gente no dice nada, que le falta conocimiento. No son como aquellos hermanos de la ciudad de Berea que escuchaban la predicación y miraban la escritura para ver si esas cosas eran así. Amén, pastor. Usted tiene que vigilar al predicador. No Amén. Importa si el predicador tiene 10 años, 20 años, 40, 50 años en el camino del Señor. Usted vigila al predicador. Amén. Controle con su Biblia que lo que el predicador le está diciendo es exactamente como dice la Biblia. Amén. Que usted no está escuchando una interpretación personal del hombre, sino que está escuchando la verdad de Dios. Amén. Asegúrese de eso. Amén. Pero tiene que venir a las reuniones, porque si no usted no va a tener conocimiento. Así es, pastor. Tiene que venir a los cultos para aprender la palabra de Dios. Así es, pastor. Necesitamos aquí gente que empiece a enseñarnos cada domingo, cada sábado, 5 libros de la Biblia. Que empecemos, hermanos, ahí con Génesis y Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio y todo empezamos a repetir hasta que sabemos son los 5 primeros libros de la Biblia. Y después seguimos, hermanos, con Josué y con Ruth y con Samuel y todos los que vengan cada domingo o cada sábado. ¿Quién de nosotros se va a parar y va a decir: hoy vamos a aprender de memoria? Entonces, cuando el predicador dice: busca el libro de Abdías, los muchachos se miren: Abdías no es un jugador de la selección de Brasil, no, es un profeta de la Biblia. Ahí está en la Biblia. Así es, pastor. Dice: busque ahí Nahum y Habacuc, esos son jugadores del San Pablo de Brasil. No, todos predicadores de la... Ahí está. Tenemos que aprender. Alguien aquí se tiene que levantar y empezar a enseñar. Amén, pastor. Sábado o domingo, aprender 5 libros de memoria para cuando el predicador cita, usted sabe dónde busca. Así es, pastor. Y no está ahí el predicador, está esperando y están las hojas. Dice aquí, o sea, mi pueblo fue destruido, le faltó conocimiento. Amén. Y hermanos, hay que venir y aprender de la palabra de Dios, porque si usted no tiene conocimiento, usted está en una zona de riesgo que lo agarre un falso profeta, un falso apóstol, un sinvergüenza de esos que andan sueltos. Así es. Y le lleve por mal camino. Así es, pastor. Y saque provecho de su vida económica. Amén. Porque hay muchos mercenarios de la fe. Le voy a decir así, hay muchos terroristas espirituales en un pueblo. Y usted la única forma que tiene de defenderse de ellos es teniendo conocimiento de la palabra. Amén, pastor. Dice, amén. Aquí, hermano, este pueblo estaba desenfrenado, le faltó conocimiento de Dios. No se prive de conocer la palabra de Dios. Estudie, lea cada día la palabra de Dios. Amén. Nosotros somos bautistas, hermanos, somos un pueblo apegado a los fundamentos, a la palabra de Dios.
No podemos renunciar a esa línea histórica de doctrina, de estar, hermano, en la centralidad de la Biblia. La Biblia es el centro de nuestras reuniones, la Biblia es el centro de nuestra vida. La Biblia, hermano, es la única regla de fe y práctica que aceptamos. Amén, pastor. No creemos en otro libro, ni tampoco queremos otro libro, queremos la Biblia. Amén. La queremos conocer. Último, para terminar. El pueblo, hermano, estaba desenfrenado y se veía que había sed y hambre de la palabra de Dios. Primero dijimos, había escasez de la Biblia. En segundo lugar, hermano, faltaba la profecía, faltaba predicación. En tercer lugar, faltaba conocimiento de la palabra de Dios. Y por último, hermano, cuando el pueblo está desenfrenado, usted se va a dar cuenta que es un pueblo que tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Aquí el libro que sigue se llama Amós. Después de Oseas, ahí tiene Amós. Y busca el capítulo 8, versículo 11, y ahí vamos a terminar. Amós, el capítulo 8, versículo 11. Dice el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esos días, hermanos, que hablaba Amós, ya están entre nosotros. La gente que pasa los 50 años, en gran cantidad me escriben, me hablan de diferentes ciudades y países y dicen: ¿sabe qué? Yo tengo que ir a la reunión en la segunda hora, cuando ya va a empezar la predicación, porque la música que usan me aturde, eso es todo mundano. ¿Qué pasó con los himnos? Muchas veces me interrogan a mí sobre eso. ¿Qué pasó con los himnos? Que ya no se cantan los himnos. Todo es chindi, 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 chindi. Hermano, las letras de hoy no hablan de Cristo. Las letras de hoy no hablan del poder de la sangre de Cristo. Las letras de hoy no hablan del peligro del infierno. Las letras de hoy, hermanos, no glorifican al Cordero de Dios que está en el trono. Las letras que se cantan hoy en las iglesias es para la propia gloria del cantante, no son para la gloria de Dios. Y mucha gente hoy, ya pasados los 50 años, está sufriendo por todos lados porque no escuchan aquellos viejos himnos desde el tiempo que ellos fueron convertidos. La Biblia todavía dice que nosotros tenemos que honrar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén, pastor. La iglesia de Cristo no es una bailanta. Así es. Las bailantas para algunos ya tienen que ser parte del pasado. Y no tiene que volver a eso, no hay necesidad. Porque ahora todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Él es nuestro Salvador. Yo no quiero ser parte de un pueblo desenfrenado. Yo quiero ser parte del pueblo obediente, del pueblo que camina con el Señor. Hermanos, tenemos que valorar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo quiero ver más gente aquí en nuestra iglesia pasar al frente o levantarse en el asiento y que lean porciones de la palabra de Dios en las reuniones. Amén. Esta mañana, mientras se desarrollaba el culto, en el tiempo de alabanza, yo pensé, digo, ya vamos a hacer todo un círculo acá. Y hermanos, que todos nosotros podamos levantarnos y leer la palabra de Dios. Amén, y me gustaría, hermano, hacer eso y decir: hermano, lea la palabra de Dios. ¿Qué Dios le habló a usted en la semana? Y si le habló la Biblia en la semana, nos vamos a enterar acá. Amén, pastor. En la semana Dios me habló por este pasaje. Amén. Amén, pastor. Porque nosotros, hermano, usted mira al de al lado y no sabe si leyó la Biblia en la semana. Quizás ni la tocó. Quizás hoy anduvo como media hora buscando el agua y venía a la reunión. Que no la tiró en toda la semana.
Así es, pastor. ¿Y qué tal si hacemos una reunión y nos empezamos a levantar y cada uno empieza a leer palabras de Dios, palabras de Dios, palabras de Dios? Amén, no pastor. puede faltar la Biblia en nuestras reuniones. Amén. Dice, porque vendrán esos días que la gente tendrá hambre y sed de la palabra de Dios y la buscarán, irán de un lugar a otro. Por eso hay mucha gente también. Hay muchos que andan de congregación en congregación porque son rebeldes. Eso es cierto. Pero también hay muchos que andan de congregación en congregación, hermano, porque no encuentran un lugar donde les prediquen la palabra de Dios. Amén. Esos lugares son pocos, porque esto que habló Amós ya está sucediendo en nuestros días. Hay gente con hambre y sed de la palabra de Dios, pero no sea un cristiano dietético que se conforma con el alimento de la Biblia del domingo del culto. Léala todos los días. Amén, pastor. Llene su vida de la palabra de Dios para Amén. no ser parte de un pueblo desenfrenado. Amén. Esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera. Amén, pastor. Por eso algunos hablan de tropiezo en tropiezo, porque perdieron de vista la lámpara. Así es. Pues eso dice la Biblia. Amén. ¿Y sabe qué se me puso en la cabeza desde hace 2 días? Enseñarles todo el Salmo 119. Es largo, son muchos versículos. Yo creo que necesitamos nosotros meternos allí, investigar en la palabra de Dios y llenarnos de Dios, hermano. Porque si no aprendemos de la Biblia, vamos a ser parte de un pueblo desenfrenado. Vamos a ser parte de un pueblo desenfrenado. Dice Pablo, le escribió a los Efesios un texto muy feo. Dice ahí Efesios 5:11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Así es. Hay mucha gente que está emocionada en las congregaciones, pero están participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Les dije que iba a terminar aquí. Tolérenme un último texto, y ese sí va a ser difícil. Busque por favor en Tito capítulo 2, y ahí vamos a terminar. En Tito, el capítulo 2. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Tito, el capítulo 2. Después de Timoteo viene Tito. Y una vez que usted lo encuentra, hermano, quiero invitarlos a que se vayan poniendo de pie. Si encuentra el texto, póngase de pie y vamos a terminar aquí leyendo la palabra de Dios. Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad, esa palabra impiedad es pecado, quiere decir pecado, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso quiere decir inclinado a una vida santa, apartada para Dios. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir aguardar la esperanza bienaventurada, que estamos esperando el regreso del Señor. Y aquí viene el texto que quiero que usted comprenda. Dice aquí, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esta es la reflexión final. ¿Podemos exhibir, mostrar en nuestra vida que somos el pueblo de Dios y celosos de buenas obras? ¿O el testimonio de nuestra vida es que somos parte de un pueblo desenfrenado? ¿Un pueblo desenfrenado o un pueblo celoso de buenas obras para gloria de Dios? Dice Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 2 y el verso 10, dice, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermanos, si andamos haciendo buenas obras, no somos parte de un pueblo desenfrenado. Amén. Y si somos parte de un pueblo desenfrenado, nunca haremos buenas obras para Dios. Así que este mensaje nos lleva a un punto exacto de tomar una decisión delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer?
Nos vamos a engañar con danzas, sin comida, sin placeres, sin un ídolo, o vamos a caminar en la senda que Dios nos marca. Vamos a caminar haciendo su voluntad y dando gloria a su nombre. Un pueblo celoso de buenas obras deberíamos ser. Yo diría, nunca elija ser parte de un pueblo desenfrenado, porque eso termina en tragedia, eso termina mal. Pero cuando soy parte del pueblo celoso de buenas obras, hago esas obras que glorifican a Dios, y esas obras permanecen por toda la eternidad. Esa clase de obras tenemos que hacer para el gloria del Señor. Hermano Josué va a venir aquí adelante y él nos va a guiar en la parte final de nuestra oración.